Llama la música 11 57 40 54 68. Dejé de confiar en ellos porque ahora confío en mí. No me importa para dónde. Tu música. Yo estaba en un club, no había casi Tu música. Suena en Radio Carpincho Comunitaria. Ahora, por suerte, conversaciones. Para conocer. Para desocultar. Para sumar. Para saber. Conversación. Charla. Diálogo. Por suerte. Ahora, por suerte, conversaciones. Ahora, en nuestra mañana de suerte tenemos la columna de historia con el profe Manu Vila. Buen día, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por acá, pasado por agua. ¿Usted? Sí, día lluvioso, sí. Está bien, también, día lluvioso, día lluvioso. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la columna de hoy, la clase de hoy, profe? Y mirá, hoy, la verdad que justo el día de hoy es el natalicio de Lenin, ¿sí? Un gran personaje del siglo XX y prácticamente de la historia de la humanidad. Bueno, nada, estaba bueno por lo menos recordar un poco la vida de este personaje. Claro que sí. Vamos. Hoy levantamos las banderas rojas. Ahí está, ¿sí? bandera roja hoy bandera roja, atento. Es para terminar con ese tema. Está muy bien. Vamos arriba con la bandera roja, sin problema. Bueno, mirá, sí, justamente hoy se cumple el día del natalicio. A veces es arbitrario tocar el tema el día de la muerte o el natalicio, pero bueno, hoy estaba bueno, justo coincidía el lunes, así que, claro. Bueno, vamos a ver un poco quién era Lenin. En realidad Lenin era Vladimir Ilich Ulyanov. Ese era el nombre real de él, ¿sí? Él nació un día como hoy, pero en 1870. Toda una época también la que él nace, ¿sí? Va a nacer en Ulyanovsk, ¿sí? Que es una ciudad rusa, vendría a ser de la parte occidental de Rusia, ¿sí? La zona sur de la parte occidental de Rusia, la parte europea, ¿sí? Bueno, entre la parte europea y parte asiática, que bueno, también tiene toda una historia esa zona, ¿sí? Siempre fue un poco la zona más desarrollada de Rusia, la zona occidental. Él nace en una época que, imagínate que los que gobernaban eran los árabes, los zares van a gobernar en el siglo XVI, ¿sí? Y van a tener un régimen bastante violento, bastante despótico, ¿sí? Principalmente contra el pueblo y contra gran parte de las clases, ¿sí? Un reducido número de señores feudales y de terratenientes y cortesanos que prácticamente hacían y deshacían en la Rusia de esa época. Por lo tanto, todo lo que era oposición a ese régimen, cualquier tipo de organización liberal o revolucionaria, tenía que ser clandestino. Por eso muchas veces Vladimir Ilich es conocido como Lenin. Es Lenin en realidad. Nos va a pasar con un montón de personajes rusos, ¿sí? Que los conocemos como Trotsky, como Stalin, los conocemos por su nombre de guerra, ¿sí? Su nombre clandestino. Y justamente van a ser una época bastante de quiebre, ¿sí? En todo sentido. Van a ser en 1870, un año antes de la Comuna de París. La Comuna de París fue la primera vez que la clase obrera y sectores populares van a tomar el gobierno en París, van a tomar el Estado, y van a gobernar por unos meses, ¿sí? Y van a revolucionar la política en París y en gran parte de Francia, ¿sí? Y luego de esa derrota y el balance de esa experiencia va a generar inmensos debates en los inicios del socialismo, el anarquismo mismo, ¿sí? Y bueno, y va a dejar debates abiertos en lo que después fue la Segunda Internacional Socialista, que se va a ir conformando a finales del siglo XIX, 1898, 1997, más o menos, ¿sí? Él va a nacer y va a crecer en esa época, ¿sí? Bien. Por lo tanto, su primera juventud, ¿sí? Va a estar influida por muchos hechos, ¿sí? Y sobre todo en Europa y en Rusia, ¿sí? Es tanto así, si volvemos al tema del régimen zarista, que cuando era jovencito, Vladimir, su hermano, sí, que militaba en el anarquismo, era un estudiante de la Universidad de San Petersburgo, era anarquista, va a intentar hacer con un grupo de jóvenes un atentado al zar, Alejandro III, lo van a apresar, va a ser fallido el atentado, lo van a apresar y va a ser condenado a muerte, ¿sí? 1887, ¿sí? Cuando era muy jovencito Lenin. Eso marcó mucho,
¿sí? A Lenin, obviamente que a nivel personal, pero también después a nivel político, porque justamente él va a tener muchos debates con grupos anarquistas, ¿sí? Y obviamente va a discutir con contra grupos anarquistas y contra grupos muy reformistas dentro del socialismo, y él siempre va a tener dos fijas, ¿sí? Que el camino contra el zarismo es el camino revolucionario, y por otro lado que el camino es colectivo, no es individual. Y bueno, eso obviamente va a tener que ver mucho también con lo que le pasó al hermano, ¿sí? El hermano era mayor que él. Bueno, él desde sus comienzos en la actividad revolucionaria, en la actividad militante, él va a surgir en 1890 más o menos, va a integrar a grupos de estudios del Capital, ¿sí? Y luego de Engels. Él se va a interiorizar mucho en cómo interpretar las condiciones de Rusia, ¿sí? En la mirada de Marx y de Engels. En el 95 va a fundar la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, que era un grupo muy reducido, sectores como socialistas muy aislados en Rusia, ¿sí? Que luego, ¿sí? Van a fundar en 1898 el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ¿sí? Que se va a incorporar a esa a la segunda internacional socialista que hablamos antes, ¿sí? Era muy difícil, hay que tener en cuenta que Rusia era un país muy grande, sigue siendo un país muy grande, el imperio ruso, porque en esa época el imperio ruso era mucho más grande de lo que es Rusia hoy, y bueno, y había la represión del régimen zarista, no permitía la organización de los partidos políticos, por lo tanto todo era clandestino, muchos dirigentes estaban exiliados, ¿sí? Era muy complejo, ¿sí? Va a tardar mucho la conformación del partido, realmente del Partido Socialdemócrata, va a costar mucho la unidad de ese partido porque siempre va a estar en debate, ¿sí? Con distintas corrientes políticas, y bueno, y lo van a hacer más a imagen de lo que era la socialdemocracia alemana, que era como el ideal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los debates dentro de ese Partido Socialdemócrata ruso? El principal debate va a ser con los mencheviques, que va a ser el debate con los reformistas, ¿sí? Si la vía revolucionaria o la vía reformista, parlamentaria, ¿sí? Para Lenin, el marxismo fue como un instrumento para la revolución, para la acción, ¿sí? Un arma para la lucha política, la lucha de clases. ¿Cuáles fueron los aportes de Lenin? Digamos, la unidad obrera campesina, la autodeterminación de las naciones y de los pueblos, y la dictadura del proletariado. Si hay algo que tiene Lenin, ¿sí? Que se destaca, ¿sí? En ese panteón de grandes dirigentes del siglo XX, de la humanidad, es que no solamente va a ser un gran intelectual, un gran intérprete de la realidad, ¿sí? Sino que va a ser un tipo de acción. De acción. Mire, acá es una selección muy pequeña de obras de él. El qué hacer, ¿sí? Se va a escribir en 1902, y ahí es donde propone que el Partido Socialdemócrata tiene que ser un partido de vanguardia, una organización revolucionaria, ¿sí? Que era el partido de vanguardia de esa clase obrera, ¿sí? La que iba a empujar a dirigir a esa clase obrera en la toma del poder, ¿sí? Por lo tanto, le va a dar toda una forma de organizativa, celular, clandestina, y con un centralismo democrático. ¿Qué quiere decir eso? Que evitar las tendencias, ¿sí? Evitar las tendencias y tener una unidad de cuerpo y unidad de acción. Ese es el quehacer que va a escribir él. Después va a haber otro escrito de él, todo esto en medio de luchas, de represiones, de exilios, ¿sí? Claro. Esa era la realidad prácticamente casi todos los dirigentes opositores al zar, ¿sí? Claro. 2 añitos después, 1904, va a escribir Un paso adelante y 2 pasos atrás. Ahí va a plantear la unidad ideológica del partido, justamente va a reforzar el tema de las tendencias y contra las tendencias y la fracción y las facciones, ¿sí? Y va a plantear que el partido es el elemento subjetivo, ¿sí? De la revolución, que es el elemento que iba a definir la revolución en determinadas condiciones objetivas, ¿sí? Que era el que tenía que definir al proletariado, ¿sí? Subjetivamente en determinadas condiciones. Bien. Hay que tener cuenta que nos estamos acercando a 1905, después de la primera revolución, ¿sí? Por eso, justamente, todo esto que escribe no es una teoría alejada de la práctica. No, claro, lo están llevando a la práctica, digamos. Eso, exactamente, son elementos de prácticas anteriores que se procesan y bueno, y se proponen para nuevas prácticas, ¿sí? Ese ida y vuelta entre
práctica y teoría, teoría y práctica. Eso Lenin lo maneja, pero a la perfección. Bien. Es así que justamente en 1905 se va a dar toda una gran movilización popular, ¿sí? Reclamos populares, eso lo vimos cuando hablamos de lo de las mujeres, se va a dar una gran movilización de mujeres. Sí. Y bueno, eso va a obligar al zar, bueno, a abrir un poco el aspecto democrático, las libertades democráticas, pero bueno, la revolución no va a triunfar, pero bueno, va a haber un logro político, que va a haber una pequeña apertura democrática, y va a haber un elemento, que va a ser el elemento que le va a interesar a Lenin, que va a quedar de esa práctica revolucionaria de 1905, que van a ser los soviets, ¿sí? En muchos lugares, los obreros, los soldados y los campesinos, principalmente los obreros y los campesinos, se organizaron, ¿sí? En pequeños consejos de delegados, ¿sí? Totalmente democráticos y horizontales, donde discutían y decidían un montón de cosas, ¿sí? Y ese va a ser el factor donde Lenin va a poner el foco, porque la discusión entre los socialdemócratas va a ser, bueno, hay una apertura democrática, ¿qué hacemos? ¿Armamos un partido para ganar las elecciones como hicieron los alemanes, o disputar el poder electoralmente, llegar al socialismo electoralmente, o, como proponía Lenin, vamos a ponerle más fichas a estos soviets, ¿sí? Y que para que de manera revolucionaria podamos sacar el poder a estos tipos y generar otro tipo de Estado, ¿sí? Esa fue la discusión en medio de la socialdemocracia, ¿sí? Más que nada entre mencheviques y bolcheviques. Bien. ¿Sí? Hasta ahí estamos en 1905, ¿sí? Va a ser fundamental ese análisis de los soviets, ¿sí? Finalmente en 1912 ese partido se va a dividir, ya se va a hacer clara la división, los bolcheviques van a hacer la suya y los mencheviques, que van a ser los más reformistas, van a hacer la otra, ¿sí? Bueno, a partir de ahí van a ser dos partidos distintos y obviamente Lenin y los bolcheviques se van a concentrar más en analizar las condiciones objetivas y darle más bolilla a esos soviets, ¿sí? Pero bueno, después en 1914 viene la guerra, ¿sí? Viene la Primera Guerra Mundial, y eso va a ser prácticamente un agente externo que va a condicionar bastante a favor, digamos, de la revolución, ¿sí? Va a generar una crisis, ¿sí? Sumada a las crisis internas que había en Rusia, ¿no? Claro. De todo sentido. Bueno, ahí va a tener dos obras que son fundamentales, ¿sí? La primera sobre el derecho a las naciones a la autodeterminación, que es de 1914, ¿sí? Donde va a trabajar el problema nacional, cómo es esa relación entre la lucha de la clase obrera y la lucha de la clase obrera en los países que están dominados por el imperialismo, o países coloniales, ¿sí? Cómo es esa relación, cuál va a ser el papel de los socialistas con respecto a esas luchas, ¿sí? Y otro gran escrito, que prácticamente va a ser el que va a definir una época que todavía tiene, o sea, hoy podemos definir al mundo gracias a esa obra, que es el imperialismo como fase superior del capitalismo, ¿sí? Eso lo va a escribir en 1916, ¿sí? Ahí va a denunciar la disputa interimperialista, que va a llevar a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? O sea, va a analizar la época a partir de principios del siglo XX y va a ser acertadísimo, ¿sí? Acertadísimo. En esos dos trabajos va a marcar a fuego la tradición de los partidos socialdemócratas tradicionales, los europeos, porque tanto en Alemania como en otros países europeos esos partidos socialistas van a apoyar a sus burguesías y van a apoyar la guerra mundial, ¿sí? La va a definir como una guerra imperialista, ¿sí? Que la clase obrera en todo caso no tenía nada que hacer ahí, ¿sí? Claro. Porque era para repartirse el mundo, el botín del mundo, ¿sí? Y principalmente el botín del mundo colonial. Claro. Y bueno, esa guerra va a agravar las penurias del pueblo ruso, ¿sí? Miles de hijos rusos van a morir en el frente, va a crecer el hambre en Rusia, ¿sí? Las familias obreras y campesinas van a quedar devastadas. Y bueno, y Lenin veía que cada vez había más condiciones objetivas en Rusia para generar un cambio y una revolución, ¿sí? Esta se va a dar en febrero, ¿sí? La primer crisis revolucionaria se va a dar en febrero del calendario nuestro, ¿no? De 1917, ¿sí? Y bueno, va a derrocar al zar y va a entrar en un proceso Rusia, ¿sí? De apertura democrática, ¿sí? ¿Cómo sería? De
de una democracia constitucional, parlamentaria, ¿sí? Y un gobierno provisional, socialdemócrata o parecido, ¿sí? Una democracia liberal burguesa, de ese estilo europeo, ¿sí? Bien, ¿qué plantea Lenin? Bueno, ya que tenemos un cambio en el gobierno, tenemos que dar a paz. O sea, todavía seguía en la guerra. Bueno, claro. Ese gobierno no lo va a cumplir y bueno, y la crisis se va a seguir agudizando, ¿sí? Okay. Lenin estaba en el exilio, va a volver a Rusia junto a otro grupo de dirigentes bolcheviques, se va a poner al frente de la organización del proceso revolucionario, que va a desembocar después en octubre, ¿sí? En octubre del 17. Pero antes de octubre va a escribir una obra importantísima para entender lo que fue la Revolución de Octubre, que son las tesis de abril, ¿sí? Ajá. En esta plantea que si se llevaba al poder el nuevo Estado, tenía que salir de la guerra, tenía que dar tierra a los campesinos, ¿sí? Y darle gobierno a los obreros. Ahí va a surgir el famoso todo el poder a los soviets, ¿sí? En agosto del 17 también va a escribir el Estado y la Revolución, que finalmente va a redondear la idea de lo que va a ser la dictadura del proletariado, ¿sí? Las tareas que tenía que hacer el proletariado después de tomar el poder. Porque va a analizar el punto de vista marxista, qué es el Estado, qué es el Estado capitalista, cuáles son las principales trabas para la clase obrera y el pueblo, bueno, y justamente son las que hay que destruir y cambiar y reemplazar por otras, ¿no? O sea, el tipo es una máquina de escribir y de actuar, ¿sí? Claro. Hay películas, hay mucha bibliografía, hay mucho libro, ¿sí? Fue el principal dirigente del proletariado revolucionario, ¿sí? Que condujo a la primera revolución obrera, ¿sí? Fue un tipo, la verdad que un personaje del siglo XX y sigue siendo un personaje, ¿no? Claro. Sí, porque obviamente después las discusiones siguen siendo casi las mismas, ¿no? Sí. Y si analizamos la situación internacional, ni hablar. Claro. Ni hablar, porque Rusia justamente hoy está en el centro del debate, hoy en Rusia y en Ucrania, ¿sí? Bueno, Lenin va a dirigir hasta 1924, ¿sí? Lo que va a ser ese nuevo poder soviético, va a pasar, le va a tocar la peor parte, porque es la toma del poder y la construcción del socialismo, en medio de, ten en cuenta que desde 1918 hasta 1921, ejércitos de mercenarios de todos los países del ex imperio ruso, apoyado por todos los imperialismos, junto a un bloqueo inglés, norteamericano, francés, alemán, sí, ese nuevo Estado se va a tener que construir en medio de una guerra civil. Claro. Fue terrible, o sea, las primeras imágenes más parecidas al fascismo y al nazismo que se dieron en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en esta guerra civil contra la Revolución Rusa. Grandes matanzas, las grandes salvajadas se iniciaron acá, ¿sí? Contra todo lo que se hizo, porque generalmente cuando se habla de las víctimas y los muertos, ¿sí? Tenemos que arrancar acá, ¿sí? Rusia siempre soportó, y el pueblo, la clase obrera rusa siempre soportó esas represiones desde los inicios de la Revolución Rusa, ¿sí? Por eso cuando Occidente muchas veces habla de Rusia, de la violencia rusa, ¿sí? En la historia de Rusia, bueno, siempre tapan la violencia que ellos fomentaron, ¿no? Contra el pueblo ruso. Bien. Eso es así. Y bueno, Lenin fue clave para mantener eso, ¿sí? Para mantener ese primer Estado. Y luego fue clave para reconstruir ese Estado después de la Guerra Civil, a partir de 1921. Y bueno, después va a fallecer en enero del 24, y bueno, y otra va a ser la historia, ¿sí? Otros debates, otra historia. Pero es como decís vos, hay un legado de Lenin en la actualidad importantísimo. El papel del imperialismo, por ejemplo, en el reparto del mundo, ¿sí? Las zonas estratégicas. Hoy es clave, ¿sí? Para entender el mundo, el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? ¿Sí? El mundo está dividido en países opresores y países oprimidos, otro tema que sirve para entender la situación internacional de hoy, y qué papel juegan países como la Argentina, ¿no? En el mundo. Tal cual. La lucha entre capital y trabajo como modo de producción en el capitalismo, que es el modo de producción hegemónico, ¿sí? El proletariado, la burguesía. Y la autodeterminación de los pueblos y las naciones del mundo, ¿sí? Otro tema que Lenin analiza, también tomando trabajos previos de Stalin, ¿sí? Que es son muy interesantes porque
está bueno retomarlos, porque bueno, según Lenin, la fase imperialista, seguimos en la fase imperialista del capitalismo, ¿no? Y bueno, si bien hay un montón de factores tecnológicos y culturales que se han modificado, las bases estructurales siguen siendo las mismas, ¿no? Por eso digo de la vigencia de lo que escribe el hombre, ¿no? Exactamente. Bueno, espectacular, Manu. Muchas gracias por esta columna. De nada, nos vemos. Nos vemos el lunes que viene. El profe Manu Vila, profe de historia. El personaje de hoy fue Lenin. Un día como hoy nacía este personaje mundial de la historia, de la política, de la revolución. Importante la columna de hoy de el profe Manu Vila en nuestra Mañana de Suerte. Radio Carpincho.